Yo quiero que tú digas conmigo, Dios no hace acepción de personas. Y no importa el género, no importa lo que nosotros en algún momento hayamos pensado, pensemos, Jesús murió por todos nosotros. Jesús no hizo acepción en la cruz. Jesús murió por todas las razas, por todas las personas, y nosotros como hijos suyos debemos amar a los demás, orar por los demás, perdonar a los demás si sus palabras nos ofendieron, si nos hicieron daño. Y lo que Jesús hacía era que Jesús siempre estaba buscando a quién hablarle, a quién aconsejarle, a quién testificarle. Y Él nunca hizo acepción de personas, sino que Él amó a todos por igual. Él murió en una cruz por toda la humanidad. No importa tu pasado, no importa lo que ahorita tú estés viviendo, yo te digo una cosa, Jesús te ama. Dile al que tienes al lado, Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Y Él no hizo acepción, y Él no murió solo por una raza, solo por una persona, sino que Él a todos nos amó. Y Él tiene los brazos abiertos para recibir, para perdonar, para abrazar a la persona que está pasando por momentos de confusión, por momentos donde no tiene claro quién es, para dónde va. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Lo que hagamos en este mundo, lo que digamos, lo que dejemos de hacer, las obras que hagamos jamás nos llevarán a la salvación, sino que nuestra salvación es por gracia. Jesús murió en una cruz y por gracia somos salvos. Si fuera por las obras que hacemos o por quienes somos, ninguno de nosotros sería salvo, porque todos hemos tenido momentos en la vida donde la hemos embarrado, donde nos hemos burlado, donde hemos rechazado a otras personas, donde hemos rechazado a Jesús. Pero les digo una cosa, si ustedes hoy están acá, es porque Jesús los ama, porque Jesús quiere darles una oportunidad. Y esta vida es pasajera. Ayer murió una persona muy cercana a mí, del trabajo, y era un gran amigo mío. Pues ya era mayor, pero nadie esperaba que muriera. Me dejó mal la noticia porque yo trabajaba con él. Y cuando supe de su muerte, lo único que yo pensé fue, Dios, este mundo es tan pasajero, es tan vano. Todo lo que uno hace acá a la larga, acá se queda. Todo lo que uno piensa sobre los demás o humilla o eso a la larga, miren, lo que uno debe hacer es amar a las personas y orar por ellas. No juzgar, sino orar. Muchas veces juzgamos, ay, usted es así, pero lo que debemos hacer nosotros es orar. Lo que Jesús hacía era llevar su palabra, llevar su mensaje a las personas que estaban mal, que estaban perdidos. Y ya la decisión es de cada uno, porque hay personas que se les han hablado de Jesús, se les ha hablado de Dios y han dicho, no, a mí no me interesa eso, y se han apartado, pero ellos no saben que un día van a morir y que un día va a haber un momento en que su salvación va a estar toda una eternidad con Cristo en los cielos, o va a estar toda una eternidad con el Satanás en los infiernos. Entonces, la decisión que tomemos, no la dejemos para mañana. Decidamos hoy amar a Dios, amar a nuestros enemigos, no hacer acepción de personas, porque Dios a todos nos ama por igual. Y hoy vamos a hablar del valor del perdón, porque el perdón es algo que debemos practicar a diario. Todos los días de nuestra vida tenemos que perdonar. Yo habré dicho acá palabras o cosas que habrán ofendido a alguno, pues tienen que perdonarme, porque la reacción no es irse corriendo. Tu pareja dice cosas que te ofenden, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tienes que perdonar.
Y entonces el perdón es una actitud del corazón y una decisión de renunciar al derecho de hacer que la otra persona pague la ofensa que cometió. Cuando a mí me ofenden, yo en lo humano tendría derecho a vengarme. Si este me dijo una grosería, pues yo le digo también una grosería. Pero el perdón es una decisión de renunciar al derecho de hacer que la otra persona pague la ofensa que cometió. ¿Qué significa eso? Cuando te ofenden y tú eres una persona que ama a Dios, lo que tú tienes que hacer es renunciar al derecho de vengarte. Lo que tienes que hacer es perdonar. Es más fácil perdonar cuando una persona se lo pide a uno. Entonces, cuando una persona te lo pide, cuando una persona genuinamente se acerca a ti y te dice, venga, me equivoqué, yo le pido perdón porque le dije esto, porque hice algo que no le agradó, pues uno puede perdonar con más facilidad, entre comillas. Y la Biblia dice, quiero que me acompañen a Lucas 17, capítulo 17, versículo 3. Lucas 17, 3. Dice, así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Si una persona peca contra ti y se muestra arrepentida, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Entonces Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, no importa cuántas veces te haya ofendido esa persona, cuántas veces te haya hecho sentir mal, tienes que perdonarla. Necesito a alguien en esta cámara porque me voy a estar moviendo y no me gusta quedarme quieto, la verdad, me siento incómodo. Entonces tienes que perdonarla. Si una persona te agravia 7 veces al día, tienes que perdonarla. Y cuando Jesús dijo eso, Jesús lo que estaba diciendo es, tú tienes que perdonar a la persona que te ofenda la cantidad de veces que sea necesario. Di conmigo, tengo que perdonar infinitas veces. Cuando Jesús habló eso, Jesús estaba diciendo, no importa cuántas veces te ofendió tu esposa, qué te dijo tu novio, tu novia, tus hijos, tienes que perdonar. La segunda clase de perdón es más difícil y es el perdón que uno le otorga a una persona que no pide perdón, como que le importa 5, como que nos ofendió y cuando uno otorga ese perdón es más difícil porque la persona nunca se acercó a decir, oiga, perdóneme porque lo robé, perdóneme porque lo que dije lo ofendió. O con la pareja, perdóname amor porque te dije una palabra que te hizo sentir mal. Yo he tenido discusiones con Joa donde le he dicho palabras que después he tenido que arrepentirme de haber dicho esa estupidez. En el momento enfurecido le he dicho cosas y la he ofendido, pero he tenido que ir y pedir perdón y ha pasado al contrario. Y cuando uno pide perdón es más fácil para el otro perdonar que cuando no pide perdón. Entonces esa clase de perdón es más fácil entre comillas, pero también cuesta. Porque muchas veces la persona a la que uno más ama es la que más daño le hace en el corazón. Y algunas veces uno pone su fe y su esperanza en una persona, su amor incondicional, y esa persona comete un error grave y uno como que, ¿cómo me va a hacer esto si dijo que me amaba? Pero tenemos que perdonar. Y el tercer tipo de perdón es aún más difícil, porque es el perdón que se le da a alguien que no te lo pide, alguien que jamás tiene la humildad de acercarse a ti y decirte perdóname, sino que piensa que no merece tu perdón y jamás incluso te sigue ofendiendo y se convierte en una carga para ti. Y Jesús nos muestra que debemos perdonar cualquier tipo de ofensa. Y esto me lleva a recordar cuando a Jesús lo estaban crucificando. Esos soldados le decían a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, pues haz algo, bájate de esa cruz. No que usted era el Hijo de Dios, y se estaban burlando de Jesús. Y Jesús estaba ahí en la cruz llevando el pecado de todas las personas, de los ladrones, de los mentirosos, de los adúlteros, de los hipócritas, de todos nosotros, porque esos somos nosotros. Jesús estaba en una cruz ahí, se estaban burlando de él, y Jesús pronuncia una palabra tremenda en el libro de Lucas, capítulo 23, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús otorga un perdón a unas personas que no se lo merecían. Yo les pregunto, si ustedes hubieran estado en la posición de Jesús, ¿hubieran perdonado a esos soldados que les habían hecho todo eso? Yo les digo una cosa, yo hubiera orado para que unos ángeles hubieran venido y los hubieran levantado por ahí 10 pisos y los hubieran soltado. Porque esos somos los hombres. Pero Jesús nos enseña y nos dice, no, eso no es así. Tú tienes que perdonar. Di conmigo, tengo que perdonar. Regálame un poquito más de ganancia en este micro, Sebas. Tengo que perdonar. ¿Qué pasa si no perdono? Es la pregunta. ¿Qué pasa si yo no perdono a mi papá que me abandonó? ¿Qué pasa si yo no perdono a mi pareja que me hizo algo que me dolió? ¿Qué pasa si no perdono a esa persona de la iglesia a la que yo le presté plata y se escapó? Y pone fotos viajando y yo en mi plata. Pone fotos allá en la playa. Hay que perdonarlo. Y la respuesta es, si yo no perdono, no seré perdonada. ¿Por quién? Por Dios. Y la Biblia dice que Dios nos manda a perdonar para que Él nos perdone a nosotros. En Mateo 6:14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Entonces yo quiero que pienses quién te ha ofendido. ¿Qué cosa que yo he dicho acá, que se ha hecho acá, te ha ofendido? Tu pareja, ¿en qué te ha ofendido? ¿Qué daño te hizo? Tu jefe, ¿qué daño te hizo? Tu papá, tu mamá, tu hermano. Y la Biblia dice, si perdonas a esas personas, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Levante la mano el que no peca nunca, el que los pase los días perfectos, solo uno allá. Felicitaciones. Todos pecamos. Yo soy un predicador, pero yo también le he echado la madre a la gente manejando. Yo también lo he hecho, yo también he ofendido a las personas, todos, miren, no hay un predicador, no hay un ser humano, no hay nadie que no peque, todos la embarramos, todos somos iguales de pecadores. Pero Jesús murió por todos nosotros y nuestra salvación es por gracia. ¿Qué significa eso? No es por todo lo que yo me esfuerce por Dios lo que me hará salvo, lo que me hace salvo es recibir a Jesús en mi corazón y declarar que Él es mi Dios, eso me hace salvo. Por eso los que están hoy por primera, por segunda vez, miren, la mejor decisión que pueden tomar es recibir a Jesús en su corazón. El día que se mueran, ustedes, el cuerpo se queda acá, se pudre, se lo comen los gusanos, pero el alma tiene un destino eterno. Y hay dos lugares, el infierno o el cielo. Y hay gente que no cree y dice, esos están locos. Yo prefiero creer y he visto a Dios, sé que es real. He visto el mundo espiritual, he visto gente siendo libre de demonios que los tenían atados. Y sé que lo espiritual rige lo material, sé que Jesús murió por mí en la cruz y me dio salvación. Y no es por obras. Lo que ustedes hagan o dejen de hacer no los va a salvar así en 1000 mercados. Eso es importante y Dios va a valorar las obras que hicimos y se acordará. Pero eso no es lo que nos va a llevar a la salvación, sino el creer en Jesús, en recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador. ¿Yo por qué les hablo esto? ¿Por qué a nosotros hacemos esto? Porque nos duele la gente que se muere sin Cristo. Y ayer yo pensaba, este señor, yo casi no lo veía, trabajábamos por celular y mandando correos y eso. Y me preguntaba, ¿dónde estará? ¿Alguien le habrá hablado de Dios? ¿O se fue al infierno? Toda una eternidad. Que son 100 años que viven los que mejor comen lechuga, remolacha, ensalada, hacen deporte. ¿Cuánto viven? 100 años máximo, 110 así, pero el más. ¿Cuál es? ¿Y eso qué es comparado con toda una eternidad? ¿Qué es eso comparado con toda una eternidad? Nada. ¿Qué son 100 años? Si viviéramos 1000. ¿Qué son 1000? Que nadie los vive, pero Matusalén casi llega. ¿Qué son 1000 años? Comparados con toda una eternidad no son nada. Entonces la decisión de seguir a Cristo es la mejor decisión de la vida. La segunda decisión más importante en la vida es yo con quién me voy a casar. Así que los que no se han casado, ojo, revisen bien con quién se van a casar, que tenga su visión, que ame a Dios,
que ame a Dios. Yo una vez le abrí la Biblia de mi esposa y encontré una frase que me encantó que decía, unidos para servirte, Señor. Y yo decía, wow, qué nota, esta tiene mi visión. Pero tú tienes que revisar con quién te vas a casar, porque es la segunda decisión más importante. Ahora, pues máximo dura, ¿qué? 80 años. Entonces, si no está tan fácil, aguante los otros 70 años, que después en el cielo ya no hay matrimonio. Entonces, si no perdono, Dios no me perdona a mí. Y cuando Dios no me perdona, tiene que ver con algo, no que yo pierda, no que cuando yo no perdono no significa, de pronto si yo no he podido perdonar a alguien, que yo me vaya a condenar. Yo creo que eso no es así. Pero la Biblia me muestra más bien que cuando yo no perdono, yo vivo en la tierra de una forma desagradable. Tengo el cielo cerrado, todo me sale mal. Pongo un negocio, me sale mal. Todo está mal en mi vida. Pierdo la gracia de Dios, como que me esfuerzo por hacer las cosas y no pasa nada. ¿Saben qué es eso? Eso se llama falta de perdón. Y yo no entiendo cómo un cristiano puede decir, no, yo no voy a esa reunión porque allá está esa vieja. No, eso significa que no ha perdonado. Tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona y el cielo está cerrado. Y muchas de las causas de nuestros fracasos y estancamientos en esta tierra se llama falta de perdón. Cuando uno no es capaz de perdonar, Dios no nos perdona y cuando oramos no pasa nada. No sé si les ha pasado. Por eso Dios en su palabra nos enseña lo importante que es perdonar. Cuando no perdonamos, la gracia de Dios no está sobre nosotros porque Él no nos está perdonando a nosotros tampoco. Y la Biblia no dice que tenemos que perdonar solamente las ofensas pequeñas, como no, sí, yo te perdono esta, pero esa otra no. Sino que Jesús nos enseñó cuando lo estaban crucificando que aún la ofensa más grande la tenemos que perdonar. Estoy hablando de adulterios, estoy hablando incluso de asesinatos. Yo no sé ustedes, ¿quién de ustedes recuerda a Gigi Ávila? Se va otro poco. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar de Gigi Ávila? Lo vio predicar, levánteme su mano. Pues él tuvo que perdonar a su yerno, fue a su yerno, ¿no? Que le mató la hija. Y él lo cuenta en una prédica. Él le entrega a su hija en el altar y él le dice al yerno, cuídemela, y el desgraciado la mató. Y él cuenta cómo tuvo que, yo no me imagino lo tremendo que tuvo que haber vivido él. Pero él cuenta cómo él tuvo que perdonar, cómo él fue a su yerno y le dijo después de un tiempo, te perdono, cómo lo abraza, cómo restaura una relación donde creo yo que gran parte de la población no perdonaría algo así. Es tremendo. Aún eso Dios nos llama a perdonarlo. Ahora, ¿cuánto más de pronto una ofensa? Pues tenemos que perdonar. Cuando yo no perdono me lleno de amargura, me vuelvo un amargado, malgeniado, envidioso, celoso. Cuando uno ve que a alguien que uno no ha podido perdonar le va bien, a uno le da piedra, ¿sí o no? O yo soy el único que le pasa. Como que yo lo veo en Facebook viajando y digo, uy, que se le caiga el avión. No. Saben que yo he hecho chistes, bueno, de pronto un poquito lo he deseado, pero no. Y Dios que me manda, tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Y cuando no lo hago me lleno de amargura. Y cuando yo no perdono me vuelvo una persona malgeniada, envidiosa, como que estoy deseando que le vaya mal al otro. Y miren, cuando una persona vive con eso, se le forma una raíz en el corazón, dice la Biblia, que se llama una raíz de amargura. Y dice la Biblia, que cuando uno tiene en su corazón odio por alguien, rencor por alguien, deja de recibir la gracia de Dios y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque el cielo se cierra. ¿Están acá? Miren, muchas veces no avanzamos, no prosperamos, no conquistamos porque el cielo está cerrado, porque Dios no nos ha perdonado, porque no hemos perdonado a alguien. Entonces lo que tenemos que hacer es perdonar. Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa.
porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la raíz de amargura? Me impide vivir bajo la gracia de Dios. Entonces, si tú no has podido perdonar, tú no estás viviendo bajo la gracia de Dios. Lo segundo, nos trastorna a nosotros, nos vuelve iracundos, furiosos, envidiosos, groseros. Como que pareciera que no, pero estamos deseándole el mal a esa persona, que le vaya mal, que le rayen el carro, que se caiga. Y envenena el ambiente en que vivimos. Por eso cuando en una casa hay falta de perdón, el ambiente es pesado. Ella no lo ha podido perdonar a él o él a ella y el ambiente es pesado y los hijos lo notan. Gritos, se tratan mal, tiran la puerta. No pueden disfrutar la vida, salen a comerse un helado y terminan agarrados. Él termina por allá comiéndose el helado solo y ella sola. ¿Por qué? Porque la raíz de amargura trastorna el ambiente en el que estamos. ¿Sí me hago entender? Entonces, si tú no puedes perdonar, tu mismo ambiente en el que vives no va a ser el mejor ambiente en el que tú quisieras vivir. La vida es tan corta para vivir amargados, tan corta la vida para vivir peleando, llorando, tirándonos la puerta, no pudiendo disfrutar un almuerzo con nuestros hijos. Es tan corta la vida para decir yo no vuelvo a sentarme al lado de esa vieja de la iglesia. Yo voy a otro, ojalá hablan otro culto para ir al otro culto. Yo digo tremendo, tremendo. Porque si no puede perdonar, Dios no lo perdona. ¿Y qué trae como resultado lo que les decía? Todo esto: enojo, rencor, depresión, insomnio, pesadillas, ansiedad, venganza. Nos obsesionamos con el pasado. No, es que él me hizo esto hace 10 años y todavía lo traemos al presente. Me acuerdo que hace 10 años usted me hizo esto y lo traemos al presente. Y entonces la pregunta es: ¿cómo puedo yo curar la amargura de mi corazón? ¿Cómo puedo hacer para perdonar a otro y sanar mi corazón y que la gracia de Dios venga sobre mí y que la vida cambie? Porque es que no podemos vivir toda una vida de fracasos por no poder perdonar a una persona. Tenemos que perdonar. Y la ciencia, y estuve leyendo e investigando, y la ciencia y la psicología coinciden en una cosa. Porque algunos tratan de separar la ciencia de la creación y eso, pero es que Dios es el que le permite al hombre hacer la ciencia. Los inventos que tenemos es porque Dios permite al hombre que lo haga. Y la psicología y la ciencia médica llegan a una conclusión y dicen que el único remedio para sanar el alma se llama perdón. O sea, tanto el estudio humano psicológico como la ciencia llegan a una conclusión: si usted quiere tener el alma sana, usted tiene que perdonar. ¿Cuántos van a perdonar esta mañana? A la esposa o al esposo que tienen al lado. Cuando yo perdono, yo soy libre del dolor. Cuando yo perdono es como si me quitara encima un yugo y lo dejara a un lado. Jesús lo hizo, Jesús los perdonó ahí en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos enseña que uno tiene que perdonar así el otro no le pida perdón, que uno tiene que perdonar así el otro lo siga tratando mal. Jesús nos enseñó en su palabra: si alguien te da una cachetada en una mejilla, ¿qué dijo? Pon la otra. Les pregunto, ¿es fácil poner la otra? No, es más rico enderezarle la mejilla al otro, pero no es lo que debemos hacer. A uno le dan ganas. A mí les cuento, miren, hace unos días un policía, yo iba con Andrés Gamba que hoy no está, yo iba hablando por celular y me paró. Entonces yo sabía que me iba a poner un parte y me dijo: usted sabe que no se puede hablar por teléfono. Y yo, entonces Gamba me miró como, y yo dije: bueno, Dios, acá Dios, tú me vas a probar porque no lo puedo sobornar. ¿Qué voy a hacer? Entonces me bajé y le dije: mire, perdóneme si estaba contestando una llamada. Y actué de la forma más humilde. El hombre me
Dijo, lo felicito por cómo me habló y todo, pero firme acá. Y yo, no, pero, o sea, le acabo de echar todo este cuento, perdóneme el parte. El policía me dijo, no, usted estaba hablando por teléfono, aunque si quiere podemos arreglar. Entonces yo le dije, mire, no, es que Dios me está viendo y yo no lo puedo sobornar. Si Dios no me estuviera viendo, yo le pasaba 50,000 pesos y usted no me pone el parte. Pero como me está viendo y está acá, pues no puedo. Entonces el policía me miraba, este tipo, ¿qué le pasa? Es como loco. Y es verdad que Dios nos ve siempre. Entonces yo dije, no, pues no, póngame el parte. Y el hombre me siguió insistiendo y yo estaba tentado. Yo tenía ahí 50,000. Y dije, me ahorro la ida al este. No, pero no, Dios, yo ¿cómo voy a predicar de santidad y acá sobornando a un policía? No. Y le dije, no, póngame el parte. Y el hombre me puso el parte y se fue. Y cuando arrancó en la moto me vino al corazón, me vino un pensamiento, sígalo, ciérrelo, túmbelo y váyase. O sea, uno es malo. Y yo sé porque no lo había podido perdonar. Y yo en el carro dije, no, Señor, yo bendigo a ese policía, pero tengo piedra, Dios. Aunque fue mi culpa, tengo piedra. Y lo bendije y me fui, y cuando fui a mirar 10, 15 días después no me puso el parte. Algo pasó, pero yo sé que Dios me estaba enseñando que cuando uno perdona, que cuando uno obedece, Dios hace milagros, así parezcan pequeños. Entonces ustedes tienen que perdonar y no guardarle rencor ni al policía, ni a la suegra. A la suegra es difícil, pero se puede. Hay que amar a la suegra. ¿Cuántos tienen suegra acá? Bendigan a su suegra. Yo hoy tengo que orar por mi suegra porque se cayó y está en el hospital. Se la llevó la ambulancia ahorita, pero yo sé que Dios está con ella. Entonces, ¿cómo podemos curar la amargura? Tenemos que llevarlo en oración. Y quiero decirles una cosa, el perdón es algo que tenemos que practicar a diario. Cuando la herida es tan grande, uno no puede perdonar en un culto así, no, ya perdoné, no. Es un proceso. Y todas las mañanas yo tengo que hacer ese proceso, Señor, yo perdono a esta persona porque me ofendió. Y voy a hablarles de algunos ejemplos de personas o casos en los que uno tiene que perdonar. Uno tiene que perdonar a los que nos deben plata. ¿A quién le deben plata? Tiene que perdonar. No es fácil, pero uno tiene que perdonar. Uno tiene que, miren, en la iglesia nosotros procuramos y les decimos en los grupos, no se pidan plata prestada, no presten plata. Nosotros no, porque terminan peleando, terminan agarrados y se odian por 20,000 pesos. No, es que me robó, es que no sé qué. Y uno tiene que perdonar. Uno tiene que perdonar al que lo estafó, al que lo engañó, al que le dijo, le prometió algo y no lo cumplió. Uno tiene que perdonar a esa persona. Uno tiene que perdonar al que lo abusó sexualmente, al que lo abusó verbalmente, al que lo abusó físicamente. Yo he hablado con personas que están dolidas con sus padres porque en lugar de corregirlos, los papás les daban eran unas golpizas y no los han podido perdonar. Porque una cosa es corregir a un hijo sin ira, a cogerlo a palazos o con una cable de una plancha o quién sabe qué cosas. Entonces uno tiene que perdonar. Si alguien fue abusado sexualmente, no es fácil, pero es un proceso diario. Señor, yo perdono a esa persona. Y se puede ser sano de un abuso sexual, se puede tener un corazón sano, pero el único que puede llevarnos a ser sanos totalmente es Jesús. También tengo que perdonar al que me hizo bullying por X o Y motivo. Yo no sé si ustedes tengan un amigo del colegio el que les hizo bullying cuando eran chiquitos, que les pusieron un apodo y los marcaron. Yo cuando era chiquito, hubo un momento en que no crecía. Era chiquito, así más flaquito, imagínense. O sea, chiquito y no crecía. ¿Te acuerdas, Mac? Me llevaron a hacer un estudio porque yo dije, ¿será que me voy a quedar pues chiquitico? Y entonces en el colegio un man que me decía enano. ¿Qué hubo, enano? ¿Qué hubo? No sé qué. Y era grande y yo decía, no le puedo cascar a este desgraciado, pero alguna vez voy a crecer y le voy a dar por ponerme ese apodo. Y estaba yo dolido con ese tipo, pero dolido. Y durante muchos años me dijo así. Y yo no crecía y bueno, ahí me hicieron un examen y pues no tenía problema de eso, sino que tenía retardado el crecimiento.
Y pasaron como 4 o 5 años y este tipo siempre me decía así, mi corazón estaba dolido. Y cuando se acabó el colegio, yo dije, qué bendición no volver a ver a lo odiaba yo a ese man, lo odiaba. Por lo que me dijo durante 4 o 5 años, aunque yo también le hacía sus cosas, pero eso me marcó, esa palabra. Y como 10 años después, y crearon un grupo de WhatsApp y estaba ahí el tipo, y yo ya había crecido. Y dije, ahora sí, este desgraciado lo voy a citar a un almuerzo y me las va a pagar. Y empecé a enfrentar eso, y hablé con él, le escribí por aparte, ¿qué hubo? Y el hombre hablándome, y yo dije, Señor, yo lo tengo que perdonar, por lo que me dijo, a mí me dolió, pero lo tengo que perdonar. Y empecé a chatear con él y a hablar, y poco a poco, cada vez que yo hablaba con él, Dios como que me iba sanando, y yo iba orando, Señor, yo lo perdono por lo que me dijo, porque me dolió, me hizo quedar mal, me dolió el corazón, yo lo perdono, y fue un proceso. Y fue un proceso que después de un tiempo terminó con el corazón sano. Pero cuando uno guarda esa raíz, cuando uno guarda ese odio, cuando uno no es capaz de enfrentarlo, de ir a hablar con el que le hizo el daño y decirle, mire, lo perdono, ahí se queda la raíz de amargura. Por eso, parejas, es bueno que se confiesen las ofensas, padres a los hijos, hijos a los padres. Tenemos que confesarnos, mira, decirle, papá, estoy dolido porque pasó esto. Y es que ese es otro de los que yo quería hablar. Nos cuesta perdonar algunas veces a nuestro papá porque no estuvo el día que yo me gradué, por ejemplo. Porque mi papá me tuvo y se fue. Porque no me dijo las palabras que me tenía que decir en el momento que yo lo necesitaba. Porque el papá, la mamá son puestos por Dios para ponernos, para darnos palabras que nos levanten, pero de pronto a ti no te pasó, o tu mamá siempre te dijo, usted es una bruta, usted es un bruto, usted va a ser un fracaso, mire, usted es feo, o tu mamá, y tú tienes que perdonar eso. O tu papá se fue con otra mujer, y tú lo viste que se largó de la casa, y pasaron los años y tú ahorita dices, yo no quiero a mi papá porque me abandonó, se fue con otra mujer, me dejó solo, no estuvo conmigo. Entonces es alguien más, a nuestros padres a los que debemos perdonar. Y a nuestra pareja les digo, porque la persona a la que más amamos muchas veces es la persona que más nos hiere. ¿Saben una cosa? Yo creo que el que ha sacado lo peor de Joa en toda su historia ha sido yo. Yo he sacado lo peor de mi esposa y creo que ella ha sacado lo peor de mí también. Y todos los días ha sido un proceso, hemos tenido que aprender a hablarnos, hemos tenido que aprender a escucharnos, yo he tenido que aprender a respetar ciertas cosas de ella que no estoy de acuerdo, y ella ha tenido que aprender también con mis bobadas, con mis cosas de mi personalidad. Pero diariamente el proceso de perdón con mi pareja tiene que ser a diario. Porque ella me dice algo que me duele, yo le digo algo que la ofende. Y todos los días debemos perdonar a nuestra pareja. Todos los días. Miren, no somos perfectos, pero debemos perdonar. Han habido momentos difíciles, pero cuando Jesús está en medio de una relación, la Biblia dice que vienen tempestades, vienen lluvias, vienen tormentas y la casa no se cae. Entonces quiero que digas conmigo, voy a construir mi casa con ganas, voy a construir mi casa sobre la roca. Cuando Jesús es el centro de un hogar, es más fácil perdonar. Cuando Jesús es el centro de un hogar, uno empieza a cambiar. La Biblia dice, dejen a un lado la gritería, dejen a un lado las palabras ásperas, háblense con amor. Y cuando Jesús está en el centro de una casa, uno empieza a cambiar su manera de comportarse. Yo antes tiraba la puerta cuando peleaba con Joas, la tiraba duro para que le diera piedra, la tiraba duro. Y me iba y me decía, me voy a largar, pero salía de la casa y decía, ¿pero a dónde voy? Donde llegué a mi casa mis papás me devuelven, porque ellos no van a ser cómplices de esta pelea. Y yo me imaginaba durmiendo en la casa de mis papás, me ha pasado en el tercer piso, ahí pongo el televisor, y después digo, no, tengo que devolverme a la casa. Y antes peleábamos y Joa se iba, y ahora cuando discutimos se va, pero llega en el carro y me recoge. Yo digo, ha cambiado, yo he cambiado. Cuando Jesús es el centro de una relación, empezamos a tener más perdón. Digan conmigo, tengo que perdonar rápido.
Miren, no puede pasar que uno quede bravo con una persona porque le dijo X o Y cosa por meses. Eso no puede pasar. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, la Biblia dice, no dejes pasar tanto tiempo para perdonar. Si tu pareja te dijo algo, perdona. Si tu papá te ofendió, perdónalo. Si tu hijo te hizo algo, perdónalo. Pero rápido y no te quedes ahí esperando. Y hablando de eso, Jesús trae una parábola que es tremenda con relación al perdón. Y está en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Es un poco largo, pero quiero que lo leamos. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones en monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Cuando la Biblia habla del amo, está hablando de Dios. ¿Y los deudores quiénes somos? Nosotros. Entonces este deudor le debía al amo, o sea, nosotros le debemos a Dios todo. Y este deudor le debía millones, dice la Biblia. Millones. Y el deudor lo mandó llamar, el amo lo mandó llamar. Y lo trajo y dice que el deudor se arrodilló, por favor perdóneme, por favor no tengo cómo pagar, no tengo un peso, le debo millones. Se arrodilló y el amo lo miró y dice el versículo 27, entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. ¿Cuánto le debía este señor al amo? ¿Mucho o poco? Mucho, millones. ¿A él cuánto le debían? Miles. O sea, lo que le debían a él era poquito. A él le habían perdonado una deuda de millones, una deuda grandísima. Es lo que Dios nos ha perdonado a nosotros por ser tan malos como hemos sido. Pero mire lo que dice, el compañero cayó de rodillas, verso 29, ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ni siquiera le pidió perdón que no le iba a pagar, le pidió más tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. O sea, a él le perdonaron millones, pero cuando a él le pidieron que perdonara, su decisión fue, yo lo voy a meter a usted en la cárcel por no pagarme el poquito que usted no me ha pagado. Entonces el rey llama al hombre, vamos en el versículo 31, perdón. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías tú haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran. ¿A dónde lo envió? ¿A dónde lo envió? A la prisión, para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Este hombre no fue capaz de perdonar la pequeña deuda. Y cuando dice acá en el versículo 31 que cuando algunos de los otros siervos se dieron cuenta de esa injusticia, fueron y le dijeron al rey, mire, él no perdonó esa deuda pequeña, en cambio usted sí le perdonó a él toda la deuda. Y ese rey es Dios y nosotros somos esos siervos.
Porque Dios nos ha perdonado todo a nosotros, pero nosotros muchas veces no somos capaces de perdonarle a alguien una ofensa. ¿Sí o no? Entonces Dios nos perdonó todo. Dios, por la misericordia de Dios estamos acá y si nos morimos estaremos con Él toda la eternidad. Pero nosotros, cuando alguien nos pide perdón, ahí sí decimos, no de mala, usted me tiene que pagar. No, yo no la puedo perdonar. Usted me hizo esto y se lo saca en cara. Y Dios dice que cuando uno no perdona, ¿a dónde fue llevado? ¿A dónde fue llevado? A una prisión. ¿Y por qué les digo esto, Ale joven? Cuando uno no puede perdonar, uno queda aprisionado. Sebas, dame un poco más, porfa, un poco más de audio acá, de ganancia. Acá en el auditorio, porfa. Cuando uno no puede perdonar, uno queda metido en una cárcel. Y voy a hablarles de algunas cárceles. Una se llama enfermedad. Cuando uno no perdona, muchas veces la enfermedad que uno tiene es por causa de la falta de perdón. Yo no sé si ustedes sabían, pero la artritis es consecuencia de la amargura y de la falta de perdón. Y ahí estaba yo investigando, mirando prédicas, leyendo, y la enfermedad muchas veces es consecuencia de la falta de perdón. Entonces hay gente que está enferma y dice, no sé qué pasa. Puede ser falta de perdón. No perdonó a su papá, no perdonó a su mamá, no perdonó al que lo robó. Hay otra cárcel que se llama pobreza. Y también es una cárcel y también viene por la falta de perdón. Este hombre ya lo habían perdonado, pero él salió furioso y le dijo, usted me paga todo, y si no me paga lo meto en la cárcel. Y metió a su amigo en una cárcel. Pero luego el rey, al ver esto, cuando le contaron, lo cogió a él y lo metió en una cárcel. Y quiero que se imaginen una cárcel y uno está encerrado ahí y como que trata de hacer algo y nada prospera porque no ha podido perdonar. Y esa es una cárcel que viene también por la falta de perdón. Opresión demoníaca permanente, gente que no puede dormir, que tiene insomnio, que está estresado todo el tiempo. Eso se llama también una consecuencia de la falta de perdón. Cuando yo no perdono, Dios no me perdona a mí. Y el cielo, dice la Biblia, que se pone como de bronce. Entonces todo lo que hago me sale mal. Y me quejo contra Dios, Dios, tú no me quieres. Y Dios dice, hay todavía en tu corazón rencor hacia una persona, dolor porque no has perdonado a una persona. Y para que Dios me perdone, yo tengo que recordar que Dios ya me perdonó a mí. Para que yo pueda perdonar, yo tengo que recordar que Dios ya me perdonó a mí. Entonces les pregunto, si Dios perdonó tu gran deuda, ¿tú estás dispuesto a perdonar esa ofensa que te hicieron? ¿Sí estás dispuesto? La enfermedad, la escasez, los fracasos continuos son consecuencias de la falta de perdón. Y tú dirás, pero yo no puedo perdonar a esa mujer porque me fue infiel. Yo no lo puedo perdonar a él porque me fue infiel. Yo no puedo perdonar a ese hombre que me humilló, a ese profesor. Alguien me contaba que un profesor lo marcó y le dijo que era un bruto cuando pasó al tablero a hacer una multiplicación y no pudo. El profesor le dijo, usted es un bruto, y lo ató. Y esa persona, pasaron años para que lo pudiera perdonar. Pero hoy es un buen día para decidir perdonar. Hoy es un buen día para salir de la cárcel. Este hombre fue metido en una cárcel y este hombre estuvo ahí y lo torturaron ahí porque no fue capaz de perdonar. Y Dios dice en su palabra, en Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos. Si tú fuiste aquel que cometió el adulterio, tú ve y restituye y pide perdón. Y el que fue ofendido, diga, Señor, yo decido perdonar. Si me ayudan con las luces, quiero que estamos en la jugada.
Quiero que cierres tus ojos y pienses quién te hizo daño. Señor, y hoy, Padre Celestial, en esta mañana, hoy decidimos perdonar. Señor, yo decido perdonar a esa persona y quiero que tú empieces a orar y confieses con tu boca el nombre de esa persona que te ofendió. Quiero que confieses en esta mañana el nombre de esa persona y le digas: Señor Jesús, yo hoy perdono a esa persona, hoy perdono a ese hombre que me hizo daño, a esa mujer, y hoy decido perdonar. Señor, te doy gracias por este desierto, Señor. De pronto lo que yo viví, Señor, era una forma que tú estabas llamando mi atención para que me acercara a ti, Señor. Pero hoy en esta mañana, Padre, te doy gracias por el desierto, te doy gracias porque Señor, tú me has traído hoy a este culto para enseñarme que debo perdonar. Y hay personas acá que están en cárceles, están estancados, y eso se llama falta de perdón. Hay personas acá que están enfermas por falta de perdón. Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, comienza a mostrarle a cada uno, Señor, a quien debe perdonar. En el nombre de Jesús. Y hoy decido, Señor, perdonar a esa persona que me ofendió. Señor, y hoy decido todos los días levantarme y declarar: yo perdono a esa persona, yo bendigo a esa persona en el nombre de Jesús. Yo decido